certificado de buena salud que tuvo que haber sido expedido entre los 30 días anteriores a iniciar el trabajo. El 163 dice el patrón no puede, entonces lo deja como una opción. Sin embargo, se considera un requisito esencial. Derechos del trabajador. Bueno, tiene derecho al descanso, lo hemos platicado en otras ocasiones. Un mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, todas destinadas a las comidas y por lo menos 8 tienen que ser nocturnas. 2. Los días de asueto y los días domingos son 6 horas adicionales, que serían en total 16 horas. Tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a la bonificación anual para el sector privado y público, bono 14, al aguinaldo, a bonificación incentivo. ¿Sí? Existen otras legislaciones que, por ejemplo, si el trabajador de casa particular o trabajador doméstico acompaña a sus patronos a un viaje, tienen la obligación de pagarle tiempo extraordinario. También tenemos de que Uruguay, por ejemplo, la legislación prevé una capacitación y previo a iniciar las labores le dan una capacitación que se denomina cocina básica y limpieza básica. Luego el derecho de los trabajadores, por ejemplo, hay lugares donde nosotros en Guatemala hay trabajadores precisamente de ambos sexos. Sin embargo, no tenemos legislada la licencia por paternidad y hay legislaciones pues, que ya la tienen como tal. Y por último, la mayoría de legislaciones coinciden en que se tiene prohibido que utilicen uniforme en lugares públicos, las trabajadoras de casa particular. Los derechos. Bueno, el artículo 165, inciso C, dice que en casos de enfermedad rige las siguientes reglas. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y lo incapacite por sus labores durante más de una semana, le da derecho al patrono a dar por terminado su contrato de trabajo. Igual derecho pues tiene también el trabajador, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro derecho tiene el patrono? Son justas causas para que el patrón dé por terminado, sin responsabilidad de su parte, el contrato de trabajo, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios, y la desidia. La desidia es una negligencia. La desidia manifiesta de este incumplimiento de sus obligaciones, el no querer hacer el trabajo. Luego con la jornada de trabajo, pues ya hablamos que no está sujeto a la jornada ordinaria diurna de trabajo, sino que también lo dice el Acuerdo Gubernativo 346, que están exentos precisamente de una jornada ordinaria diurna. Por lo tanto, tiene su jornada especial, que ya la vimos como está señalada, mínimo descanso diario 10 horas, 8 de manera nocturna y 2 destinadas a los alimentos. Y los días asuetos y los días domingos se van a considerar 6 horas adicionales. Salario. Bueno, aquí vamos a ver de que algunas legislaciones, nuestro Código de Trabajo dice lo siguiente: la retribución, o sea, el salario de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Entonces, algunas legislaciones lo que hicieron fue equiparar, otras, no la de Guatemala, estamos hablando de otras legislaciones, equipararon el salario mínimo también a los trabajadores de casa particular y trabajadores domésticos. En algunos países ganan 25% más que el salario mínimo. En otros países ganan 20% menos del salario mínimo porque se consideran que en virtud del rubro de vivienda y alimentación hay que descontar 10% por cada rubro. También hay quienes pues, tienen un salario inferior al salario mínimo. En otros países pues se tienen el salario diferenciado y otros lo tienen por categorías. Los que tienen por categorías hablan: una primera categoría, tareas efectuadas por 2 o más personas. La segunda categoría, personas para tareas específicas como cocina. Tercera categoría, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de la vivienda. Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, ya sea niños, adultos mayores o personas con discapacidad. No es un cuidado terapéutico, o sea, no tiene nada que ver con la parte médica.
Y la quinta categoría dice personal para tareas generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas. El salario mínimo está incluida en la alimentación y la vivienda, el pago extraordinario cuando tengan que viajar. También es necesario que en las plataformas digitales se publique el salario mínimo de las trabajadoras. Y por último, consideramos que es importante tener la capacitación. Reglas por enfermedad. Bueno, ¿qué pasa si no están cubiertas por el Seguro Social? Entonces se aplica el artículo 165 del Código de Trabajo. Toda enfermedad contagiosa o infecto contagiosa del patrón o de las personas que habitan la casa facultan al trabajador a dar por terminado su contrato de trabajo. Igual derecho compete a los casos en que la infección la posea el trabajador y pues él tiene la facultad de poderlo despedir. Luego, en el inciso B, toda enfermedad del trabajador doméstico, sea leve y que lo incapacite para sus labores durante una semana o menos, obliga al patrono ¿a qué? A suministrarle asistencia médica y medicinas. El inciso C, ¿qué pasa? Toda enfermedad que el trabajador doméstico, que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana, da el derecho al patrono a que lo pueda despedir. Que este fue el que impugnaron ellos a través de una inconstitucionalidad, porque dice que la indemnización únicamente no puede exceder de 4 meses. Ellos estaban en el sindicato que tenían el derecho, como todos los trabajadores, de 1 mes de salario por cada año laborado. El inciso D dice el trabajador doméstico, bueno, en el caso anterior, si la enfermedad ha sido contraída por el trabajador doméstico por contacto directo del patrón o de las personas que la habitan en la casa, debemos de pagarle el salario íntegro al trabajador que nosotros lo contagiamos, hasta su total restablecimiento, hasta que se llegue precisamente a obtener su buena salud. Y vamos a cubrir todos los gastos de asistencia médica y de medicina. ¿Qué pasa en caso de hospitalización? Nos corresponde llevarlo al hospital, o sea, costear todos los gastos razonables y además la obligación de dar aviso al pariente más cercano. Pero ¿qué pasa si llegara a fallecer? Bueno, nos toca que pagar todos los costos razonables eh, de funeral. Nos corresponde pagarlo totalmente. Eso es cuando no se cubre el seguro social. Bueno, el seguro social. El seguro social existe un acuerdo de junta directiva que es el número 1235 que dice que es el reglamento del programa especial de protección para trabajar a casa particular, PRECAPI. O sea, hay un programa especial hoy. Esto es un acuerdo de junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué cobertura tienen? Únicamente les cubre maternidad, control de niños sanos y accidentes. Pero aún maternidad y accidentes es limitado, no es como lo tienen todos los trabajadores. Este es un programa especial, ¿no? Un programa especial. Bueno, ¿y qué pasa para que tengan requisito? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué debe cumplir la trabajadora? Trabajar de 3 días a la semana, ese es obligado. 2, que se dedique en forma habitual y continua a las labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar. Ese es el requisito y que por lo mínimo tiene que trabajar 3 días a la semana. ¿Quiénes no pueden ser trabajadores de casa particular o trabajo doméstico? La esposa o la conviviente del patrono, los parientes dentro de los grados de ley del patrono, las hijas o hijos adoptivos del patrono, los menores de 15 años de edad y los que presten servicio menos de 3 días a la semana. Ellos no se consideran trabajadores de casa particular. Luego, en el artículo 77 dice que el presente reglamento se aplicará únicamente en el departamento de Guatemala. O sea, la cobertura solo está en el departamento de Guatemala. Eso significa todos los municipios del departamento de Guatemala. Y que, por supuesto, posteriormente será ampliado a toda la República. ¿Sí? La Inspección General de Trabajo, pues va a ser la encargada de velar y exigir que se cumplan con todos los derechos y obligaciones que la legislación laboral otorga precisamente a la clase trabajadora. Los comentarios. Bueno, hay un problema serio con la fiscalización. ¿Por qué? Primero, porque para que un inspector
de trabajo vaya a fiscalizar, necesita la autorización del patrono para poder ingresar a la casa. Acuérdense que la intimidad del hogar no se puede violentar. Entonces, ¿cómo se han hecho en otros países? Bueno, a través de la plataforma digital. Se exigen al patrono que publique el contrato de trabajo y de ahí, en la plataforma digital, inicia el proceso de fiscalización. También lo han hecho a través de las garitas, entrevistas a vecinos o entrevistas a los trabajadores en la vía pública. También se considera que es importante que el salario mínimo para los trabajadores de casa particular o trabajo doméstico sea precisamente, tenga publicidad hablando de derechos y obligaciones, tanto en la televisión como en la radio, así como en las plataformas digitales. Y por último, muchas veces la inspección ha tenido que acudir y llegar únicamente a la puerta de la vivienda para poder entrevistar precisamente a los trabajadores. Sindicatos, hay dos sindicatos famosos, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia, y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Maquila Anexas y Conexas, que son dos sindicatos que han trabajado muy fuertemente a favor de la clase trabajadora en este régimen, y pues de hecho han estado constantemente haciendo su lucha porque el Estado de Guatemala ratifica el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas. Esto es importante, de hecho ellos hace un par de años tienen listo el reglamento, solo esperando que se ratifique para poderlo hacer. ¿Sí? Vamos a ver ahora el trabajo del transporte, eso es lo que yo creo que nos están pidiendo ingresar. Una pregunta, licenciado. Dime. Solo con respecto a lo de las horas de trabajo, los días de trabajo, en este caso tienen que cumplir igualmente las 8 horas que pide ley. No, no. Esas están fuera del régimen ordinario. Ok, entonces en este caso, ¿cuántas horas ya se considera como un día laborado para ellas? Lo que pasa es que la ley dice que ellas deben de tener un mínimo de descanso de 10 horas diarias. Ok. Pero si son, por ejemplo, trabajadoras así de solo 3 días y que llegan solo un par de horas, Sí, ¿se puede sí. considerar? Ahí se puede. De hecho, te digo, ahora para Guatemala permiten el tiempo parcial, ¿no? O sea, ya puedes contratar tiempo parcial. Pero no, normalmente pues, pueden ser más de 8 horas. Pueden ser más de 8 horas. Ah, ok. Entonces, pero ellas tienen un régimen especial, ¿oíste? No están sujetas a una jornada ordinaria diurna de trabajo. Ok, muy amable. Vamos a ver ahora el trabajo del transporte. Este es importante, acuérdense que no hay mucha legislación hoy. De hecho, no han querido elaborar reglamentos. Lo del seguro, lo del seguro de vida, lo de los seguros que estaban, que hace poco hubo un problema por ese aspecto, pues aquí te subité. Yo lo que siempre he insistido desde que el transporte colectivo y el transporte pesado es obligado, debe ser obligado el seguro contra terceros. Imagínense la tragedia que pasó en la calzada de La Paz. No, hombre, no había que hacer tanto trámite, no sé, yo creo que al final sí estaba asegurada. La idea es de que, pues, por su caso, ahí van a haber indemnizaciones, habrán daños y perjuicios. Acuérdense que vi una pareja que fallecieron los dos, pues eran prácticamente quienes proveían todos los alimentos para sus hijos, el estudio, todo lo necesario para un ser humano. Entonces, lo valioso que es precisamente que estén reglamentos específicos en el transporte. Vamos a ver de hecho, vamos a ver un poco aquí el transporte aéreo. Vamos a las generalidades. Definición, artículo 167 del Código de Trabajo dice, ¿quiénes son los trabajadores del transporte? Son los que sirven en un vehículo que realiza conducción de carga, pasajeros o de una o de otras, ya sea por tierra o por aire. ¿Quiénes son estos? Pueden ser los pilotos, los auxiliares, los ayudantes, los cobradores, los ingenieros de vuelo, los sobrecargos. Todos aquellos trabajadores que laboren a bordo del transporte. ¿Qué es el contrato de trabajo? Bueno, para poderlo entender tenemos que ir al artículo 794 del Código de Comercio. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga a cierto precio
a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deben ser entregadas al consignatario. Eso lo dice nuestro Código de Comercio. Bueno, pero ahí habla de porteador. ¿Qué es porteador? Entonces nos vamos al reglamento para la prestación del servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera y el servicio especial exclusivo de turismo agrícola e industrial. Entonces, ¿qué es el porteador? Es una persona individual o jurídica propietaria de vehículos automotores autorizados por carretera y servicio especial de transporte extraurbano de pasajeros y de servicio especial exclusivo de turismo agrícola e industrial de conformidad con las leyes y normas en la materia. ¿Sí? Entonces, transporte colectivo de pasajeros, según la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial, dice servicio público de transporte urbano y extraurbano de pasajeros de carretera prestado por vehículos con capacidad mayor o igual a 12 pasajeros. Ese es el requisito, los 12 pasajeros, para que les sea aplicable esta disposición legal. Pero ¿qué pasa con el de carga? La única que va a variar es que aquí ven el peso. Vehículos con capacidad igual o mayor a 3.5 toneladas. 7 pasajeros, 12 pasajeros, ¿sí? Y 7 toneladas, el mínimo es de 3.5. Ya con ese peso, ya se requiere licencia especial. ¿Qué es el transporte extraurbano de pasajeros? Servicio público de transporte de pasajeros que circula de un municipio a otro. ¿Qué es el urbano? Servicio público de transporte de pasajeros que circula dentro de una misma circunscripción municipal. ¿Quiénes no aplican en este aspecto? Los que no aplican son los siguientes. Ambulancias, los pilotos de ambulancias, los de motobombas y los trabajadores que conduzcan vehículos y aeronaves del Estado o bien de sus instituciones. ¿Qué es un taxi? Según la ley, dice vehículo de 4 ruedas, 4 o 5 puertas y capacidad de hasta 5 plazas, incluyendo el piloto, con motor no menor de 1000 centímetros cúbicos, autorizado por el metro. ¿Qué es mototaxi? Vehículo de 3 ruedas con techo. Vean lo que dice la ley. Vehículo de 3 ruedas con techo y con capacidad de hasta 4 plazas, incluyendo la del piloto, siempre autorizados por el metro. Entonces, el famoso tuk-tuk es lo que se conoce en la ley como mototaxi. Uno dice, pero mototaxi, pero realmente no es un mototaxi, ¿sí? No es un mototaxi. En los horarios, me interesó poner, porque estamos hablando que este servicio lo van a prestar trabajadores que son conductores, que son pilotos. Entonces, hay un horario que tiene la municipalidad y es el horario diurno y nocturno del transporte público colectivo, o sea, el transporte urbano. Vamos a ver el diurno, horario comprendido de las 5 de la mañana a las 19.59 horas del mismo día. Y el nocturno, no estamos hablando de jornadas de trabajo, no estamos hablando los horarios que se tienen precisamente para establecer el transporte en servicio diurno y el transporte en el servicio nocturno. El servicio nocturno, horario comprendido de las 20 horas de un día a las 4:59 del día siguiente. Eso significa que aparentemente todos los guatemaltecos tenemos aseguradas que las 24 horas debe haber transporte público, ¿sí? Transporte público colectivo urbano, o sea, por parte de la municipalidad. Nosotros hablamos de hora pico, pero la legislación habla de horas punta y horas valle. Las horas punta son exactamente cuando estamos con lo más alto de los índices de tránsito y la alta movilización de pasajeros. Y la hora valle es al contrario, es donde disminuye totalmente la movilización de personas, de pasajeros, y hay menos congestión de tránsito. Esa es la hora valle. El servicio de transporte escolar. Nada más vamos a ver que ese se puede prestar en unidades convencionales, minibuses, microbuses y vans. Precisamente deben de estar autorizados también por EMETRA. Ahora vamos a otra clase de transporte, que es el transporte urbano y extraurbano internacionales. Todo esto ya nos ubica en la Dirección General de Transporte
a través de su ley específica, que es el decreto número 253, que es la ley del transporte. Requisitos, bueno, como ya hablamos nosotros de los pasajeros, que para poder manejar nosotros son incluidos con 12 pasajeros, o bien algo de carga de 3.5, le necesitamos una licencia de tipo A. Esa es la clave, nada más por lo que dejamos eso. Edad y experiencia. Bueno, según el reglamento de la ley de tránsito, necesitamos, primero, haber tenido por 3 años la licencia de tipo B para poder optar a la C, para poder optar a la A. Y 2, tener como mínimo 23 años de edad. Prohibiciones para los trabajadores del transporte. No pueden ser trabajadores del transporte los que no tengan la edad, o sea, los 23 años. Los que no tengan conocimientos técnicos, imagínense, requiere la ley que se tengan conocimientos técnicos. Las aptitudes físicas y psicológicas que determinan la ley o los reglamentos. Debe de tenerse esa capacidad. Acuérdense que el transporte, sea de carga o de pasajeros, pues es el piloto o el conductor, debe ser algo muy especializado, especialmente para evitar accidentes. La jornada de trabajo, pues esta se debería precisar a través de reglamentos, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde pues, las empresas de transporte deberían de tener regulado precisamente en ese sentido. Hasta hoy, pues, hay otro tipo de disposiciones, pero nunca se ha querido realmente reglamentar este tipo de transporte. Pero yo creo que es sumamente necesario, especialmente en las jornadas de trabajo y todo lo relativo a la clase trabajadora, a los derechos y obligaciones que tiene cada trabajador del transporte. La doctrina de la legislación mexicana. Bueno, aquí comenzamos ya con el problema de la jornada de trabajo. ¿A partir de qué momento estamos a disposición del patrón? ¿A partir de qué momento iniciamos la relación laboral? La doctrina mexicana tiene algo bien precioso que dice tiempo efectivo de vuelo. Acuérdense que estamos hablando de transporte, ya sea terrestre, pero también puede ser aéreo. Y mira lo que dice, tiempo efectivo de vuelo. O sea, tiempo, cuando habla efectivo, es que va a estar devengando salario por ese tiempo el trabajador. Es el comprendido desde que una aeronave comienza a moverse por su propio pulso o es remolcada para tomar posesión de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Ese se llama tiempo efectivo de vuelo, que debe comprenderse dentro de la jornada de trabajo de un laborante de este tipo de empresas. Tiempo en ruta también es sumamente importante. Es el que transcurre cuando el tripulante se encuentra a bordo sin prestar servicios efectivos. Yo les he hablado a ustedes precisamente que yo tuve el proceso, sí lo vi, de que, por ejemplo, un transporte que va para Petén, normalmente lleva 2 pilotos y 2 ayudantes. Y vean, después de determinado tiempo que ellos ya tienen estipulado, hay cambio en el trayecto de piloto y de ayudante. Pero sin embargo, el piloto que va a hacer el cambio desde la mañana, desde que inicia el vuelo, el traslado, de todo el trayecto, él ya va en el bus. Entonces se le llama tiempo en ruta. O sea, también debería ser remunerado por parte del patrón. Servicio de reserva es el que prestan los tripulantes cuando son convocados en los casos en que se deje presentar algún trabajador. Vean, estamos a disposición. Ahí está Daniel Humberto, que resulta que Anderson de Paz era el delegado, pero le voy a decir, por si no se presenta Anderson, Daniel, estás en servicio de reserva, pero ya estás a disposición del patrono para que sea un trabajo efectivo de trabajo. ¿Cuándo inicia una jornada de trabajo? Presencia y espera del vehículo en el lugar. ¿Se han dado cuenta que normalmente los vehículos, pensemos en el transporte de pasajeros, normalmente ellos tienen sus predios y tienen sus terminales de abordaje? Y pues muchas veces no tienen los vehículos ahí, los llevan. Sin embargo, el piloto es citado a determinada hora ya en el lugar de embarque, en el lugar, en la terminal, donde van a abordar o van a bajar los pasajeros. Espera o disponibilidad. Bueno, muchas veces no están seguros si vamos a viajar o no vamos a viajar con ellos. Sin embargo, nos convocan. Y puede ser que al final digan, mire, apareció Anderson, así es que Daniel, no te necesitamos.
pero todo ese tiempo debería el patrono de pagárselo a Daniel. Y el inicio del viaje. Puede ser otro que esté pactado, que vamos a pagar desde el momento que inicia el viaje. Sin embargo, las jornadas de trabajo pueden tener dificultades. ¿Por qué? Imagínense un accidente, entonces va a prolongar la jornada de trabajo. Un desperfecto mecánico va a prolongar también la jornada. Una manifestación, una interrupción de tráfico también, y una fuerza mayor. Obligado el descanso. Este tipo de trabajadores es obligado que deben de tener un descanso diario. La jornada diagramada. ¿Qué es la jornada diagramada? Es la única que se utiliza en este tipo de transporte. El único trabajo donde se utiliza este tipo de jornada. ¿Por qué? Porque normalmente son diagramas que están expuestos al público. Por ejemplo, usted ve la hora de salida y entrada del transporte. Entonces se entiende que esa es la programa diagramada que está expuesta al público para que el público también la pueda observar. Claro, nosotros no la vemos como jornada, sino la posible hora de salida y la posible hora de llegada. Tiempo efectivo de trabajo. Los periodos durante los cuales el trabajador no pueda disponer libremente de su tiempo y tiene que permanecer en el lugar de trabajo, dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando las tareas relacionadas con el servicio, incluidos en particular los periodos de espera de carga y descarga cuando no se conozca de antemano cuánto va a durar. Entonces, todo ese periodo que nosotros esperamos, ya sea por carga o descarga, en este caso del transporte de carga, pues también debe estar incluido como tiempo efectivo de trabajo. Tiempo de presencia. Los periodos distintos de las pausas y de los descansos durante el cual el trabajador móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado a permanecer en el lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones que le ordene el patrono, se considera tiempo de presencia, que debe ser considerado en los reglamentos como tiempo efectivo de trabajo. ¿Qué lugar de trabajo se le considera a ellos? Bueno, puede ser la empresa, pero concretamente a ellos más que todo se les va a considerar los vehículos motorizados. Ya sea la empresa o bien, más que todo los vehículos motorizados. A ese se considera el centro de trabajo de los trabajadores del transporte. Causas justas del despido. Además de todas las demás establecidas en el artículo 77 del Código de Trabajo, dice, son también causas justas para que el patrón no dé por terminados los contratos de trabajadores. De esos trabajadores, la infracción, lo primero, no cumplir o infringir la prohibición contenida en el artículo 64, inciso C. ¿Qué significa eso? Trabajar en estado de embriaguez. Ese es motivo para despedir. Y la segunda, la falta notoria de respeto que se dé a los pasajeros. Adicionales a todas las que regula el artículo 77 del Código de Trabajo. Hay que incorporar estas dos. Los reglamentos. Pues aquí lo que dice es que el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo debe elevar los reglamentos y debe, por supuesto, debe escuchar a patronos y trabajadores que actualmente se rigen por otras disposiciones, pero no por reglamentos que realmente los elabore el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No, son reglamentos de disposiciones legales o pactos colectivos en sindicatos, reglamentos interiores de trabajo, sino cualquier otro tipo de disposición legal que tengan las empresas relacionadas con sus trabajadores o bien en el propio contrato del trabajador. Pero el artículo 169 dejó la obligación de crear precisamente este tipo de reglamentos. ¿Qué deben de contener? Dice, los reglamentos respectivos pueden ser aplicables a todo el territorio de la República de Guatemala, a una sola actividad de transporte o a una empresa determinada, y en todo caso se ha de escuchar a patronos y trabajadores. Dichos reglamentos deben de emitirse tomando en cuenta la necesidad de que no se interrumpa la continuidad en el servicio que es propia de las mencionadas empresas, la seguridad que éstas deben ofrecer al público y los derechos de los trabajadores. Esos son los elementos que se deben considerar para poder elaborar los reglamentos. Con eso, bueno, tenemos el anexo. El anexo le agregué
qué es el transporte aéreo. Y para eso, pues tuvimos que acudir al reglamento de la Ley de Aviación Civil. Transporte aéreo. Se considera transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por la vía aérea a pasajeros, carga y correo, de un punto de partida a otro de destino a cambio de una remuneración. ¿Qué es una aeronave? Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones de aire que no sean de las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Una definición que está ahí de lo que es una aeronave. ¿Qué es un operador aéreo? Toda persona individual o jurídica apta para la prestación de servicio público regular y no regular de pasajeros, carga y correo de transporte aéreo nacional o internacional. ¿Qué es una aeronave comercial? Las utilizadas para el transporte remunerado de pasajeros, carga y correo. ¿Qué es la aviación civil? Operación de cualquier aeronave civil con propósito de operación de aviación general. Trabajo aéreo u operaciones comerciales de transporte aéreo que no comprendan actividades militares. ¿Qué es la aviación comercial nacional? La aviación comercial nacional se encuentra reservada a personas individuales o jurídicas guatemaltecas y deberán entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de transporte público de pasajeros, carga o correo por remuneración o alquiler. Transporte aéreo regular. Bueno, ahí vamos a encontrar todo este tipo de disposiciones y de definiciones que por favor quiero que la lean para efectos de examen. La matrícula de las aeronaves guatemaltecas, miren, interesante. En la ley de aviación están cómo se identifican las aeronaves guatemaltecas, ¿sí? Y tienen ahí, la marca dice primero, debe de llevar una letra T y luego una letra G, ambas con mayúsculas seguidas de un grupo de 3 letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en la parte exterior de la aeronave. Las licencias. Por supuesto. Aquí hay todo un proceso de aprendizaje, capacitación y, por supuesto, se quiere la certificación a través de las licencias. Normalmente, todo piloto, todo ingeniero de vuelo, todo navegante, todo mecánico o radiooperador, las sobrecargos, yo creo que ya no se llaman sobrecargos, auxiliares de cabina, todos los controladores de tránsito aéreo, todos deben de estar certificados y tener las licencias respectivas para poder optar a estos cargos. El comandante de la aeronave, miren qué funciones tiene. Como única y máxima autoridad a bordo, será responsable de la conducción y seguridad de la aeronave. Tiene poder de dirección sobre la tripulación y sobre la autoridad sobre los pasajeros. Debe velar por la seguridad de los pasajeros, así como el equipaje, carga y correo. Tiene obligación de asegurarse antes de la partida de las condiciones de la aeronave. No puede ausentarse de la aeronave sin tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, debe adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los efectos personales que pertenezcan al fallecido. Debe tener el registro en los libros correspondientes los nacimientos y defunciones ocurridos a bordo. Está obligado a reportar en el informe técnico de vuelo todas las discrepancias relativas al funcionamiento de la aeronave. Tiene derecho de arrojar durante el vuelo, si lo considera indispensable, las mercancías y equipajes transportados al fin de asegurar la aeronave. Con eso terminaríamos el trabajo de transporte y nos quedaría el trabajo de aprendizaje. Fíjense que este es interesante porque la legislación mexicana tenía casi parecido a lo nuestro. La expulsó del ordenamiento jurídico indicando, señores, nosotros tenemos 5 artículos nada más que regular esto. Digo, señores, no puede ser posible que tengamos todavía hablando de maestro y aprendices, hablando de arte, de oficio, profesión, como que estuviéramos en el sistema feudal. Modificaron totalmente la parte del aprendizaje. De hecho, cuando yo les voy aquí a una definición
vamos a dar cuenta que ya algunas legislaciones también ya han variado. Ya ni siquiera le llaman un contrato, sino que le llaman una convención. ¿Me querías decir algo, Anderson? Sí, primeramente buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Es un aporte nada más que quiero dar al tema del transporte aéreo, ya Ujú. que tuve la oportunidad de formar parte del aeropuerto hace algunos años, trabajando ahí. Entonces, el servicio de auxiliares de cabina que usted mencionaba, el nombre técnico es servicio catering. Entonces se le conoce a todo el personal que trabaja en el avión en el momento del vuelo, ¿verdad? Ujú. En el tema de las licencias, por ejemplo, la escuela de EDMA, que es la única escuela de aviación acá en Guatemala, egresa año con año a distintos jóvenes que cursan valga la redundancia, ¿verdad? El curso de mecánico aviónico, pero ellos solo salen con como un tipo diplomado y deben de tramitar su licencia para ser mecánicos y poder ejercer la profesión en Estados Unidos, que por cierto también es un gasto en dólares bastante alto. Atenuado a eso, para los pilotos de aviones, piden tanto la licencia como piloto, ya sea comercial o privado, y también horas de vuelo aunadas a todo esto, ¿verdad? Entonces, yo en su momento me enteré que las horas de vuelo estaban como alrededor de los ciento y algo de dólares, ¿verdad? Pero precisamente el otro día fui al aeropuerto y me comentaba un piloto de avión que las horas de vuelo están costando actualmente $200 cada hora y piden un requisito mínimo de 400 horas de vuelo para los pilotos que se acaban de graduar, ¿verdad? Nada más eso, licenciado. No, estuvo buena tu aportación. Es lo que estamos hablando, vos, como ya todo se ha modernizado. Interesante, te digo, porque leí por ahí un poquito sobre el aprendizaje. Como aquí se determinan los pilotos por las horas de vuelo que tengan. Imagínense los costos que está hablando Anderson, son sumamente carísimos. Es algo totalmente diferente. Ahorita actualmente tenemos un amigo guatemalteco que su hija estudió precisamente para piloto en los Estados Unidos, se acaba de graduar. Está viendo ahí que ya creo que va a comenzar a trabajar con una aerolínea. Me imagino, Anderson, que ellos le toman en cuenta todas las horas que tuvieron en su práctica como estudiantes o como aprendices. Me imagino que les deben de considerar esas horas de vuelo, por lo menos en Estados Unidos, porque vi que ya se está incorporando a una empresa. Sí, los piden también acá en Guatemala, como mínimo piden ellos 400 horas de vuelo, dependiendo del tipo de aerolínea, ya sea si se trabaja para una aerolínea nacional o una internacional, porque las internacionales piden certificaciones adicionales a la Sí. licencia, ¿verdad? Y una de ellas es que piden las licencias de simulacro que solamente se hacen o en Estados Unidos, Brasil es nuestro país vecino, ¿verdad? Y en otros lados como Alemania, por ejemplo, que es donde dicen que certifican de la mejor manera a nivel mundial a todo piloto comercial o privado que existen actualmente en el mundo, ¿verdad? Interesante, interesante. Imagínate qué costo significa ser piloto va para obtener las últimas certificaciones o licencias. Bueno, entonces vamos a continuar con ya el aprendizaje. De este hemos hablado. Yo les dejé por acá lo del artículo 68 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, el aprendizaje, porque me pareció interesante que ellos den una definición de lo que es aprendizaje. Se considera aprendizaje a la formación técnico-profesional impartida según las pautas y las bases de la legislación de educación en vigor. Me pareció un término mucho más moderno que lo que regula nuestro Código de Trabajo, porque ya está hablando de una formación técnico-profesional. Vean lo que dice nuestro artículo, nuestro Código de Trabajo. Artículo 170 del Código de Trabajo. ¿Qué es el trabajo de aprendizaje? Mire lo que dice. Es el desarrollado para personas denominadas aprendices, que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, una profesión o oficio, sea directamente o por medio de un tercero, a cambio de un pago de una retribución que legalmente puede ser inferior al salario mínimo establecido. Eso es lo que dice nuestra legislación. Veamos qué dice la legislación chilena. Es la convención en virtud de la cual un empleador
se obliga a impartir a un aprendiz por sí o a través de un tercero en un tiempo y condiciones determinadas los conocimientos y habilidades de un oficio calificado. Vean cómo varía. Por eso México modificó totalmente lo del trabajo de aprendizaje. Y nosotros aquí pues, ya hemos hablado, o sea, una definición de lo que es aprendiz. La naturaleza jurídica. Vean qué interesante. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, vamos a buscar el origen, la esencia. ¿Qué es el aprendizaje? Hay una teoría que dice que es un contrato mixto, y lo es desde dos puntos de vista. Porque existe un maestro, porque existe un aprendiz. Pero también lo ve desde el punto de vista que estamos hablando de un trabajo y de un proceso de enseñanza. También lo ve desde ese punto de vista. Un convenio especial. Estos tratadistas que consideran que la naturaleza es un convenio especial, lo consideran así por lo siguiente, porque dicen, señores, aquí estamos realmente ante una figura de un maestro, un patrono y un aprendiz. No estamos ante un contrato de trabajo. La finalidad es aprender, no es el contrato de trabajo. La teoría, la número 3, la teoría del contrato de trabajo. Esta es la que nosotros acogemos y es la que dice, no señores, existen todos los elementos en el trabajo de aprendizaje para considerar lo que es un contrato de trabajo. Ahí que les dijera yo, hay pago de salario, hay jornadas de trabajo, hay todo, ¿sí? Hay de todo. Claro, hay pago de salario, se puede pagar menos del mínimo, pero está establecido pues, que la ley lo permite. Entonces es la teoría que acoge en esta legislación, que precisamente es la teoría del contrato de trabajo. Y una teoría más moderna dice, señores, no es cierto, es un contrato de trabajo especial. ¿Por qué? Porque dice que esta teoría indica que el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo. Pues el aprendiz trabaja a las órdenes del patrón, produce para este y se incorpora a la actividad económica de la empresa. Especial, ¿por qué? Se considera que el contrato de aprendizaje es especial, ya que tiene la particularidad de que la finalidad para una de las partes consiste en aprender. Por eso yo los considero en especial. Pero, en fin, la naturaleza jurídica del aprendizaje es la teoría del contrato de trabajo. Los principios. Garantiza el acceso y asistencia obligatoria a la educación regular. Actividad compatible con el desarrollo de los adolescentes. Horario especial para el ejercicio de las actividades. Contrato. Por supuesto, pues tiene que ser a plazo fijo. Este no permite otra razón. Tiene que ser siempre a plazo fijo. Sus elementos, bueno, obligación del trabajador de elaborar a cambio de la enseñanza. Patrono o bien un tercero que actúe como maestro guía al aprendiz. Debe estipularse siempre a plazo fijo. Debe haber una retribución conveniente entre patrono y trabajador, que puede ser inferior al salario mínimo. El lugar de donde se va a ejecutar el trabajo debe ser el taller o la empresa del patrón. Obligación del patrono de otorgar un certificado. Y por último, debe esclarecerse plenamente por la Inspección General de Trabajo el método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Eso debe ser constar. Estos son elementos propios de este tipo de contrato. La jornada de trabajo. Pues ustedes saben que es una jornada especial. Primero que estamos hablando que en este trabajo, claro, lo pueden llevar a cabo mayores de edad, pero normalmente lo hacen menores. Y entonces, como es un contrato de trabajo, si lo hacen menores, pues debemos de aplicar el artículo 148 del Código de Trabajo. Si tiene 15 días, se reduce en 2 horas. Si tiene más de 15, pero menos de 18, 1 hora. Y de lo contrario, pues va a tener su jornada normal, ¿sí? Porque estamos en un proceso de enseñanza y de trabajar. ¿Por qué causas especiales que dan por terminado este tipo de contratos? El artículo 173 del Código de Trabajo regula: el patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca la incapacidad manifiesta para el arte, profesión o oficio de que se trate. El aprendiz puede poner término al contrato con un solo aviso previo de 5 días. No necesita ninguna causa, solo que el preaviso tiene que ser con 5 días antes de retirarse, si lo exige. Se recuerda que en el 83 hay una regla para el trabajo en general.
Esta es la excepción que le habla de 5 días. La certificación, bueno, todo este artículo 172 dice lo siguiente, que al término del contrato de trabajo, el patrón no tiene obligación de extenderle al aprendiz, al trabajador, un certificado que aprendió el arte, que aprendió el oficio, que aprendió el oficio, ¿sí? Si lo aprendió, pues por supuesto. Pero resulta que se niega a dárselo. Entonces, el trabajador o aprendiz puede acudir ante la Inspección General de Trabajo para que le hagan un examen de aptitud. Y para eso tiene dos opciones la inspección. Acudir a una escuela de enseñanza industrial del Estado, que existen, escuelas de enseñanza industrial, o si no, si no existe una escuela en el lugar, a través de un comité de trabajadores expertos en el arte, profesión u oficio, que deben de estar asesorados por un maestro de educación primaria. Si aprueba el certificado, pues van a obligar al patrono que debe extender dentro de las 24 horas siguientes el respectivo certificado. Eso dice en concreto que es el procedimiento. En Guatemala, por ejemplo, en la capital, encontramos dos institutos industriales. El Instituto Industrial Central General Lázaro Chacón, que está en la zona 11, y el Instituto Técnico Vocacional Fishman, que está en la zona 13. También, si no, pues a través del comité que se habló y la obligación que tiene extender. Y el último artículo que tiene este régimen especial de trabajadores de aprendizaje es el artículo 174 del Código de Trabajo, que establece lo siguiente. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales de artes y oficios y en las mismas instituciones análogas deben regirse por las normas de este capítulo en lo que les sean aplicables y por las especiales que indiquen los reglamentos que emita el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y también del Ministerio de Educación. En los centros penales vamos a encontrar de adolescentes en conflicto con la ley penal, dos programas. Un programa de medidas socioeducativas y una de prevención terciaria. El Instituto Técnico de Capacitación, agregué el INTECAP aquí porque donde están todos los cursos que otorga INTECAP. La verdad que es importante porque tiene cursos administrativos, tiene cursos del comercio, pero lo más valioso, las certificaciones. Vean, las certificaciones es el reconocimiento público, formal y temporal de la capacidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base a la evaluación de sus competencias en relación con una norma y sin estar necesariamente sujeto a la culminación de un proceso educativo. ¿Qué certificaciones ofrece el INTECAP? Ofrece certificación sectorial y de capacidades. Ofrece certificación externa. Ofrece certificación internacional y certificación conjunta. Hay instituciones, hay empresas de carácter internacional que ya están en convenios con INTECAP y son buenísimas estas certificaciones. Yo siempre he dicho que quedamos agentes de cambio, nuestro entorno, nuestra familia, las personas que nosotros convivimos con ellas, pues debemos de enseñarles de que INTECAP puede darles de veras verdaderas certificaciones que le puedan servir muchísimo para poder precisamente conseguir un buen empleo. Y luego también tiene la educación a distancia, tiene cursos como fotografía digital, como hablar en público. En las instituciones de carácter público, los dos institutos que hablamos, también hay unos Zacapa que se llama Instituto Nacional de Educación Diversificada y en Chiquimula que está el Instituto Tecnológico de la Mancomunidad Chortí. También hay establecimientos de carácter privado. Dentro de ellos me pareció muy interesante está el Colegio Técnico en Computación San Juan, el Tecnológico en Ortopedia de Dibujo, por supuesto hay más, el Maya, el Tecnológico Maya, está uno en Computación, y pues, yo creo que en Guatemala hay un sinnúmero. Me han hablado mucho uno que está por la San Juan, que parece que tiene pero muy buena educación.
¿Quién me quiere hablar? Solo vamos a terminar este pedacito. Y por último, pues también la Secretaría de Bienestar Social tiene sus propios cursos hoy para los adolescentes que están en conflicto con la ley penal y certifica capacitaciones tales como cocina, panadería, manualidades y carpintería. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo o no? Bueno, antes. Licenciado, ¿me escucha? Sí, por favor. Sí, perdón, licenciado. Es que fíjese que eh, a mí me suspendieron por COVID, pero ya me dieron, hoy fui a la coordinación y ya me sellaron la hojita para hacerme el extemporáneo. No tiene fecha todavía. Va a ser el próximo lunes, Ah, ok. horario de clase. Ok, de acuerdo, Ahí está. gracias. Miren, jóvenes, ya terminé de calificar la sección de ustedes. No podemos dar las notas exactamente por el extemporáneo, porque vos te das el extemporáneo. Oye, vi por ahí, ya vi la nota de Isaías. Ya vi tu nota, Isaías. ¿Viste? Gracias, Vic, muy amable. Por favor, miren lo que les voy a pedir. Giovanna, a partir de hoy, Giovanna, que es la que nos apoya con la asistencia, quiero que todos los que están aquí conectados, Giovanna, que son aproximadamente 35, sí necesito que este listado me lo pases. ¿Saben por qué? Creo que hay algunos alumnos que no vayan a la zona mínima. Yo les hablé de un inicio a ustedes que estoy dispuesto a apoyar a aquellos alumnos que siempre asisten por cuestiones de trabajo o cualquier otra eventualidad. No, la nota no ha sido tan favorable para ellos, pero el que nunca ha venido, le quiero decir que cuando yo les puse pongan asistencia y pongan el trabajo, ni hicieron trabajo ni tienen asistencia. Me preocupa porque no van a llegar a zona mínima. Sin embargo, para no ser injusto a esto, pues hemos tenido un grupito ahí más o menos como de unos 20 alumnos, 15, 20 alumnos, que siempre han estado en clases, siempre están en las presenciales, están acá. Elías, Isaías, Anderson, Giovanna, varios, ustedes, que siempre han estado conmigo. Yo, el día que usted pida apoyo, vamos, ahí está también Carmen, por supuesto. No vamos a mencionar a todos, pero es un grupo como de 20 que siempre nos han acompañado. Y hemos aprendido juntos el derecho, está Daniel también. Hemos aprendido juntos el derecho laboral. Pero yo voy a apoyar a aquel que verdaderamente vea sacrificio, ¿sí? Pero si yo no veo voluntad de querer tener la academia, de querer superar, de querer aprender para que el día de mañana voy a ejercer, sino únicamente lo que me interesa es ganar recursos, estamos perdidos ahí, estamos muy perdidos. Así es de que yo me voy a tomar la molestia de que el día lunes vamos a tomar un tiempo especial para hablar del tema hoy. Quiero que no se pierdan las 3 clases que nos faltan, fíjense. El viernes por esta vía vamos a conocer únicamente el trabajo en el mar y la vía navegables. Importantísimo. Miren el aporte que nos hizo ahora Anderson. Él, pues bendito sea Dios, trabajó en esa parte del transporte aéreo. Pero nos falta todavía que miremos qué pasa con los marinos mercantes. Ya hemos hablado un poco de eso. Eso lo vamos a ver el viernes. Pero el día lunes vamos a conocer, y no lo van a volver a ver, difícilmente lo vuelvan a ver en toda la carrera, hasta el día de su examen técnico profesional, la ley del servicio civil. Yo yo quiero terminar mi programa, eso lo tengo programado para el lunes presencial, no quiero que falten hoy. El lunes, el día viernes, el día viernes. Esa fue una, las demás faltaron. Estuvo difícil. Esa era una, tenías que sacar 39. Ya respondí, pero las cansadas, no recordaba la clase, pero sí puse los 8 días. Sí, está bien, eran 8 días. Lo de la cárcel, bueno, oíme pues, por favor, el día viernes que vamos a tomar un poco más de tiempo, vamos a estar, yo voy a llamar a algunos, o les voy a escribir a algunos alumnos para que platiquemos el tema hoy. Y el día lunes y el día viernes,
los últimos 10 días que nos tocan presenciales, vamos a tomar en cuenta todo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, imagínense el sacrificio de Giovanna. Entonces, Giovanna, por favor, esta asistencia es únicamente para los que están virtual. No quiero que la pongas en el grupo, porque ellos no estuvieron en clase. No. Hoy Claro, claro hubieron que sí. 34, 35 alumnos conectados, porque yo aparezco 2 veces, luego está, que Yo también aparezco 2 veces. nos acompaña la coordinadora de semestre. Entonces, por favor, y no me falten el día viernes ni el día lunes. El día lunes vamos a hablar del servicio civil y el día viernes 16, un tema que tampoco solo lo van a ver ahora, y si no lo van a ver hasta el día de su examen técnico profesional, o si no lo van a ver hasta el día que estén ejerciendo. El régimen disciplinario. ¿Qué sanciones le impone la ley y cuál es el procedimiento para sancionar a los patronos que incumplen las normas en materia laboral? ¿Y qué derechos de defensa tiene? Por eso es importantísimo. 3 días, incluyendo el doble profesor, que eran los que estuvieron, pero 3 días que quiero que no me falten, porque sí les digo, estoy preocupado por esta sección con las notas. Dos intervenciones y terminamos. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. El documento que vimos el día de hoy lo van a enviar, licenciado, Sí, disculpe. sí. Fíjate que los documentos que entran para final son la prescripción y todos los regímenes especiales, incluyendo lo que vimos hoy. Pero todavía nos falta el del día viernes, entonces el día viernes lo vamos a subir. Y si Dios quiere, el día viernes o el día lunes subimos lo del servicio civil y lo del régimen disciplinario. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos ahí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Le saluda Alan Arenas. Sí, Alan, decime. ¿Cómo estamos con lo de la asistencia? ¿Lo va a pasar la compañera? Sí, yo creo que ya lo pasó. Yo creo que Giovanna ya pasó el formulario. No, todavía no. Está en el chat, compañero, en el chat del Meet. Gracias. Bueno, tratemos que nos apoye ahí. Yo sé que a Giovanna le ha tocado durísimo trabajando, apoyándonos, pero quiero que me apoyes, porque me interesa hoy, va. Imagínate, pues aquí hay 60 alumnos y estuvieron conectados 35. El día lunes, pues yo más o menos identifico aquí, de hecho los que estoy viendo aquí con nombre, y el día de, por eso, buenísimo que terminamos en presencial esto, porque el día lunes que nos toca presencial, pues yo ahí voy a ver y voy a tratar de ver los exámenes. Posiblemente algunas gentes que tienen mala nota, ni los voy a ver, ni los vi hoy, ni los voy a ver el viernes, ni los voy a ver el lunes, ni los voy a ver hasta el día del examen. Y me preocupa, porque yo quiero que aprendamos juntos. Hemos aprendido juntos. Yo les digo, miren, que las clases se vuelven amenas, aunque seamos un grupo pequeño. Pero no importa, tenemos que aprender juntos. Ustedes no están estudiando Derecho nada más para ganar un curso. No están aprendiendo para un notariado. Dios es ciego, Catherine. Perdón, licenciado, la última, perdón. Perdón que me interrumpa. Yo nunca había estado suspendido por el ex. No es pena. Y trabajo en el Estado. Está en clase. Y trabajo en el Estado. Sí. Yo no tengo la obligación de responder esos días, ¿verdad? Sí. Ahí te lo platico. Solo quiero terminar este tema. Catherine, ¿querías hablar? Buenas tardes, Lick. No, solo para que viera que sí me conecto. No, verdad, es pena. A veces estoy bromeando. A veces me acercan algunos alumnos y les digo, por favor, ¿saben qué es lo que pasa? Yo pues ya estoy en el ocaso de mi carrera, pues ya casi 40 años de ser abogado, ya estoy en mi etapa de retiro, pero de veras, se los digo corazón, los quiero ver triunfar. No los quiero ver grabados, los quiero ver, pero más los quiero ver triunfar. Está bien. Gracias, licenciado. Oíme, los quiero ver, hombre. Yo sé, mira, yo fui también trabajador estudiante. Sé lo difícil que es para mucha mujer, para mucho hombre, de que del trabajo nos vamos a la universidad cansadísimos
con este transporte tan duro que hay. Regresamos cansadísimos, a veces estudiar a la casa, tomarnos para otro, para querer alimentos, tener que estudiar. Pero de veras, Dios va a honrar ese tiempo, Dios va a honrar ese sacrificio. Lo que me preocupa es de que la sección no debe ser una sección, porque la EFI es de unas pequeñas, pues como que nadie se quiso asignar ahí, me asigné yo, no. Yo lo que quiero es la vida. Ya imagínense y se lo digo de todo corazón, qué hermoso va a ser para mí ver televisión y verlo triunfar. Pero créame, licenciado, que son mejores las secciones pequeñas que las secciones grandes. Sí. La verdad, Daniel, que lo que dice Daniel, si ustedes se preocuparan de que esta sección es tan pequeña, yo no dejaría de asistir. Si ven, hemos tenido clases personalizadas. Ha estado Isaías con nosotros, ha estado Elías, ha estado... Y se dan cuenta, ha estado Jorge también, ha estado Alan, que nunca falta, el amigo de Alan. ¿Cómo se llama nuestro contemporáneo, Alan? Donaldo, licenciado. Donaldo. Por ejemplo, les digo, yo me recuerdo que en una sección habíamos, tal vez al principio, no te acuerdas si Isaías y Alan, teníamos unos 15, 20, no, 15 tal vez. Dice, pero si lo vimos casi cansado. Una rueda casi hicimos para poder... Mira, Daniel, eso es de aprovecharlo. Mira, hay secciones donde ni siquiera puedes entrar a la sección. Entonces, son las cosas que dice Daniel. Estos pocos días que nos faltan, aprovechémoslos. Aprovechémoslos al máximo. Los voy a apoyar, por lo menos que no me falten viernes, lunes y próximo viernes. Así de que les dejo eso en el corazón y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Un fuerte abrazo. Feliz noche, Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, Lick. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Aquí estuve presente. Al fin, Cristian. Lick, ¿me escucha? Ay, sí. Vale. Licenciado, ¿me escucha? Sí. No, es que tenía esa duda, es que como a mí nunca me habían suspendido, yo tengo la obligación de reponer esos días. No, reponerlo. Lo que pasa es que cuando estás suspendido, el seguro social te va para una parte. Y dependiendo de la empresa donde estés, de la institución donde estés, ellos tenían de pagar la otra parte. Ah, ok. No, y es que fíjese que tengo una compañera y ella como que me cubrió esos días. Fueron 5. Yo le tengo que cubrir, pagar esos días, ¿no? No, para nada. Ah, ok. Va, esa era mi pregunta. Gracias. Se cuidan. Licenciado, con eso que le menciona que la institución le tiene que pagar una parte, ¿qué instituciones son esas que tendrían que pagar esa parte? ¿Las privadas? Normalmente son instituciones que normalmente lo tienen en los pactos colectivos. Aguanta que las instituciones del Estado todas tienen pacto colectivo. Habría que ver qué dice el pacto colectivo al respecto. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bueno.